El documento que deslizó sobre mi mesa esa mañana de martes no era una tarjeta de cumpleaños, era una solicitud para que me declararan legalmente incapacitado. Mi propio hijo estaba detrás de ella, con la mirada baja, mientras Carolina explicaba con esa voz melosa que usan en los asilos que era por mi propio bien. Los médicos están de acuerdo, don Tomás, dijo, señalando un informe médico que yo jamás autoricé. Estos lapsos de memoria no son parte del envejecimiento normal. ¿Recuerda la semana pasada, cuando no pudo encontrar sus llaves? Lo que convenientemente omitió fue que ella misma había escondido esas llaves, igual que había reorganizado mi botiquín, ocultado mis lentes de lectura y cambiado las contraseñas de mi banca en línea, todo mientras documentaba mi supuesta confusión. 50 años levantando Constructora Harrison desde cero, sobreviviendo 3 crisis económicas y un infarto, para terminar sentado en mi propia mesa de caoba, la primera pieza de mobiliario que Margarita y yo habíamos comprado ahorrando peso a peso, viendo cómo la uña perfectamente esmaltada de mi nuera señalaba el lugar donde debía firmar mi rendición. Quisiera leerlo antes, dije, acercando el documento. Carolina cruzó una mirada con Roberto. «Claro, papá», respondió con esa ligera énfasis en papá que siempre sonaba falso en sus labios. Pero recuerde que su neurólogo dijo... «El doctor Winter no es mi neurólogo», interrumpí con la voz más firme de lo que me sentía. «Es el hermano del compañero de tenis de tu tío, a quien vi una sola vez por 15 minutos. Finalmente, Roberto habló, con esa culpa sembrada por Carolina en cada palabra. «Papá, encontramos tu chequera en el congelador. Estás pagando las mismas cuentas 2 veces. Ayer llamaste a mamá y ella ya no está con nosotros hace 8 meses. No les dije que había puesto la chequera allí a propósito, después de escuchar a Carolina al teléfono con un acreedor. Tampoco les conté que a veces decía el nombre de Margarita en voz alta solo para no olvidar cómo sonaba en esta casa ahora demasiado silenciosa. En lugar de eso, dejé los papeles sobre la mesa. Necesito tiempo para pensar». «Por supuesto», sonrió Carolina demasiado rápido. «Solo queremos lo mejor para usted. Hablando de eso, programé una visita con una agente inmobiliaria mañana, solo para ver opciones. Esta casa ya es demasiado para usted. La casa que Margarita y yo restauramos tabla por tabla, donde criamos a Roberto, donde la cargué al cruzar el umbral hace casi 50 años. Esa noche, solo en mi estudio, observé los estados de cuenta del fideicomiso de confianza Monteazul que Carolina no sabía que existían. Margarita había insistido en esos fondos por si acaso. Mi esposa, por casi 5 décadas, había visto algo en los ojos de Carolina que yo preferí ignorar, por el bien de Roberto. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba hacía años. «Despacho de Jaime Levinson», respondió una voz clara. «Habla Thomas Harrison. Necesito hablar con Jaime sobre cambiar mi testamento. Con urgencia». Por primera vez desde el funeral de Margarita, sentí que la niebla del duelo comenzaba a disiparse, reemplazada por una claridad absoluta. Carolina quería a un viejo senil, le daría uno, y mientras ella reunía pruebas de mi declive, yo reuniría las mías. Esa noche hice un descubrimiento devastador mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa, otra de las precauciones que Jaime había insistido en instalar. Carolina no solo estaba manipulando documentos financieros, estaba reemplazando gradualmente mis medicamentos por versiones falsas. Una rápida búsqueda en Internet confirmó mi sospecha. Las pastillas azules no eran mi medicina prescrita para la presión, sino somníferos de venta libre, lo que explicaba mi somnolencia por las tardes. Las cápsulas amarillas no eran para el colesterol, sino antihistamínicos que causan confusión en adultos mayores. No estaba esperando mi deterioro mental, lo estaba provocando. La revelación debió haberme aterrorizado.
En lugar de eso, trajo una claridad fría, casi quirúrgica, la misma que sentí durante el derrumbe de la obra en el 89, cuando 3 columnas fallaron al mismo tiempo. En las crisis la percepción se agudiza, el tiempo se alenta, las soluciones aparecen. Llamé a Jaime a la medianoche. «Aceleramos», dije, sin rodeos. «¿Estás seguro?», preguntó. «Una vez que activemos esta fase». «Me está drogando, Jaime, y mi hijo lo ve». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, «Mañana presento los papeles». «Pero, Tomás, llegar a Roberto sigue siendo fundamental. Sin él, esto será tierra arrasada». Al colgar, me quedé mirando por la ventana de mi recámara hacia el encino que Roberto y yo plantamos cuando él tenía 7 años. Ahora enorme y fuerte, sus raíces habían levantado el sendero del jardín, una metáfora perfecta de cómo la influencia de Carolina había fracturado nuestros cimientos. Mañana comenzaría a construir un puente de vuelta hacia mi hijo, y un muro entre él y la mujer que estaba envenenándonos a los dos. La llamada a medianoche seguía resonando en mi mente mientras observaba a Carolina preparar mis medicinas de la mañana en la barra de la cocina. A través de la ventana, hojas secas del fresno caían en espiral como relojes naturales. Cada hoja marcaba otro día más cerca de su toma del control y del contraataque. «Aquí tienes, papá», dijo Roberto, deslizándome el pastillero sin mirarme a los ojos. Las mismas manos que una vez construyeron avioncitos conmigo ahora participaban en lo que era prácticamente un envenenamiento. Fingí tragar las pastillas, pero las escondí bajo la lengua para deshacerme de ellas después en el baño. La claridad que vino tras eliminar sus sedantes de mi sistema fue tanto una bendición como una maldición. Mi mente se agudizó, pero también lo hizo el dolor crudo de la traición. Las pastillas falsas revelaban una verdad más amarga que cualquier medicina. Carolina no solo era oportunista, era metódica, peligrosa. Estaba pensando que podríamos ver al doctor Gálvez mañana en vez del jueves, dijo revisando su celular. Tuvo una cancelación. Como tú digas, murmuré, encorvándome ligeramente en la silla, dándole la confusión dócil que esperaba mientras calculaba mi siguiente movimiento. Esa tarde, mientras Carolina estaba en su supuesto voluntariado, en realidad reuniéndose con un valuador de bienes raíces, según las cámaras, revisé mi estudio en busca de micrófonos o cámaras ocultas. Jaime me había advertido que alguien capaz de manipular medicamentos podía ir más lejos. Detrás de la lámpara del escritorio, descubrí una pequeña cámara disfrazada de tornillo. La violación de ese último espacio privado endureció aún más mi determinación. La dejé donde estaba, pero coloqué la vieja Biblia de Margarita justo frente a ella, bloqueando la vista. Luego llamé a Jaime usando un teléfono desechable que él mismo me había entregado. «Ella está acelerando», le dije. «Adelantaron la cita con el neurólogo». «Entonces nosotros también», respondió Jaime. «Los documentos del fideicomiso ya están listos. El doctor Patiño aceptó evaluarte mañana a las 2 p.m. en mi oficina. Y sobre la evidencia de los medicamentos, el laboratorio confirmó, no son tus recetas». Apreté el teléfono con más fuerza. «¿Y Roberto? ¿Qué hay de mi hijo?». La pausa de Jaime fue elocuente. «El informe del investigador muestra que está más endeudado de lo que creíamos. 3 tarjetas de crédito al tope, todas a su nombre, pero con Carolina como usuaria principal. Tal vez él sea tanto víctima como cómplice». La esperanza parpadeó, una emoción peligrosa cuando todo está en juego, pero necesaria. Sin esperanza para Roberto, esto no era redención, era solo venganza. A la mañana siguiente fingí una caída leve en el baño. Nada grave, solo lo suficiente para convencer a Carolina de que debía descansar en lugar de ir al doctor Gálvez. Como esperaba, no canceló la cita, solo la reprogramó. Me regaló la tarde que necesitaba para salir rumbo a la oficina de Jaime. El doctor Patiño, psiquiatra geriátrico con 40 años de experiencia,
Pasó 2 horas evaluándome con pruebas estandarizadas y conversación. A diferencia del médico a modo que Carolina había escogido, su análisis fue riguroso e imparcial. Señor Harrison, concluyó, no presenta señales clínicas de demencia ni deterioro cognitivo. Su memoria, capacidad de razonamiento y juicio están no solo intactos, son excepcionales para cualquier edad. Jaime documentó los resultados para nuestra estrategia legal y delineó el siguiente paso. Mañana presentaré una solicitud de amparo urgente contra la petición de tutela. La evidencia de manipulación financiera y de medicamentos debe bastar para conseguir una orden de restricción temporal contra Carolina. ¿Y Roberto?, pregunté. Jaime dudó. Esa decisión es tuya, Tomás. Incluirlo en la orden protegería tus bienes, pero destruiría el vínculo para siempre. Observé el perfil de la ciudad que ayudé a construir con mi empresa. Los edificios permanecen mucho después de sus creadores. ¿Qué legado dejaría si destruía a mi único hijo por salvarme a mí mismo? Dame una oportunidad más para alcanzarlo, dije, al fin. Esa noche, Carolina estaba en su mejor papel, hablando sin parar sobre encontrar una residencia para adultos mayores con dignidad, mientras servía el guisado de Margarita, aún con las hierbas equivocadas. Roberto se limitaba a mover la comida como un hombre que se ahoga en cámara lenta. Hoy visité la tumba de Margarita, solté de pronto, sorprendiendo a los dos. Carolina reaccionó primero. Tomás, no has salido de la casa. Has estado aquí todo el día. ¿Ah, sí?, pregunté con tono suave. Juraría que dejé flores en su lápida, lirios blancos, sus favoritos. ¿Ves lo que te digo?, susurró Carolina en voz alta hacia Roberto. Estas confabulaciones son exactamente lo que el doctor Gálvez advirtió. Roberto siguió viendo su plato. Papá puede recordar a mamá como él quiera. El tenedor de Carolina chocó contra el plato. No es recordar si nunca pasó. Es una conducta preocupante que le gustaban los lirios porque estaban en el jardín de su mamá. Interrumpí con la voz firme. Roberto, ¿te acuerdas de ayudarle a plantarlos en el muro del este? Tenías 12. Te quejaste todo el tiempo porque querías ir a tu práctica de béisbol. Algo se encendió en los ojos de mi hijo. Reconocimiento, memoria, culpa tal vez. Tú cavaste todos los hoyos mientras ella iba detrás, colocando cada bulbo con cuidado. Dijo que tenías la mejor técnica que había visto jamás. Roberto contuvo el aliento. Dijo que tenía las manos de mi padre, manos de constructor. El rostro de Carolina se endureció. Muy conmovedor todo esto, pero tenía razón, dije, sin prestarle atención, sin romper el contacto visual con mi hijo. Siempre tuviste mis manos, pero el corazón era de ella. Y eso es lo que me he estado preguntando, Roberto. ¿Qué pasó con el corazón de tu madre? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada y peligrosa. Por un instante, vi una tormenta cruzar el rostro de mi hijo. Duda, sospecha, y debajo de todo, un destello del hombre que yo había criado. Entonces vibró su teléfono. El nombre de Carolina apareció en la pantalla, aunque ella estaba sentada justo enfrente. Su señal. Se levantó de golpe. «Necesito hacer unas llamadas sobre tu cita de mañana», murmuró y se retiró a su despacho. Al quedarme a solas con Carolina, observé cómo su máscara de preocupación se deslizaba, dejando ver el cálculo frío que siempre había estado ahí. Comenzó a recoger los platos, tarareando bajito, el sonido de alguien que cree que la victoria ya es solo un trámite. La cocina quedó en silencio tras la salida de Roberto, salvo por el tintinear de los anillos de Carolina contra la loza mientras limpiaba la mesa. Permanecí sentado, viendo sus movimientos precisos, la misma precisión que había usado para desmantelar mi vida. «¿Sabes?», dije en voz baja, «Margarita siempre servía el postre en los platitos azules de su abuela». Carolina se tensó. «¿Esas vajillas viejas? Las guardé hace meses, muy frágiles para el uso diario. ¿Las guardaste o las mandaste a evaluar?».
Pregunté, dejando asomar un destello de lucidez. Su sonrisa se volvió rígida. Deberías descansar, Tomás. Mañana será un día largo con el doctor Gálvez. Asentí dócilmente y me retiré a mi estudio, donde sabía que su cámara escondida registraría cada movimiento. Para su beneficio, revolví papeles sin sentido antes de esconder la carta para Roberto dentro del ejemplar de Hemingway de Margarita, un libro que él le había regalado y que sabía que notaría. A las 8:30 de la mañana siguiente, mientras Carolina me escoltaba hacia su camioneta para ir a la supuesta cita médica, su celular sonó. Era el juzgado, llamando sobre la solicitud de emergencia presentada por Jaime Levinson y la orden de restricción temporal en su contra. Debe ser un error, dijo entre dientes, con los nudillos blancos. ¿Quién presentó esto? ¿Con qué justificación? Cuando colgó, su compostura se hizo añicos. ¿Qué hiciste? Me incorporé, deshaciéndome de la joroba fingida que había llevado por semanas. Hablamos de los medicamentos que estuviste sustituyendo, Carolina, o de los retiros en efectivo de mis cuentas, o quizás de los anuncios de bienes raíces que estuviste reuniendo. Roberto entró en ese momento, con el rostro pálido. Carolina, ¿por qué hay un notificador en la puerta con papeles para los dos? No aceptes nada, ordenó ella. Tu papá está confundido. Tengo todo documentado, incluyendo la cámara en mi estudio, pregunté. O los somníferos que reemplazaste por mis medicinas del corazón. Los resultados del laboratorio fueron bastante claros. Roberto nos miró, sin saber en qué creer. ¿De qué está hablando? Carolina reaccionó con rapidez. Esto prueba exactamente lo que he estado diciendo, insistió con la voz temblorosa de quien finge vulnerabilidad. Estas ideas paranoicas, estas acusaciones, son señales clásicas de deterioro. El doctor Gálvez nos advirtió. El mismo doctor Gálvez al que le depositaste 5,000 pesos desde mi cuenta corriente, interrumpí. ¿El pago que autorizaste con mi firma falsificada? La cara de Roberto se volvió blanca. Dijiste que era para una evaluación especializada. Me volví hacia él, sosteniéndole la mirada. Hay una carta para ti dentro del Hemingway de tu madre. El que le diste en tu cumpleaños número 30. Léela antes de decidir en quién confiar. Carolina soltó una risa hueca. Más manipulación. Roberto, tenemos que llamar a nuestro abogado ahora mismo. ¿Por alguien que se aprovecha? Repetí en voz baja. Sí, eso es exactamente lo que ha pasado aquí. Por primera vez en meses vi una grieta real en la certeza de Roberto. La semilla de la duda había germinado. Fue hacia el librero y encontró el volumen de inmediato. El sobre cayó entre sus manos al abrirlo. Carolina se abalanzó, pero él se apartó, saliéndose de la órbita en la que ella lo había mantenido atrapado. «Necesito unos minutos», dijo, y desapareció escaleras arriba con la carta. A solas con Carolina vi cómo la furia reemplazaba el cálculo. «Nos estuviste jugando», siseó. «Aprendí de la mejor», respondí con calma. «Aunque debo agradecerte por subestimarme tanto. Hagas lo que hagas, no te va a funcionar», espetó. «Roberto confía en mí». «Tal vez no», admití, «pero esto sí puede». Le deslicé el teléfono por la mesa y reproduje la grabación de su llamada con el liquidador de bienes, donde discutía qué tan rápido podían vender mis pertenencias tras la aprobación de la tutela. Su propia voz llenó la habitación, diseccionando mi vida con frialdad en partes vendibles. Los pasos en la escalera nos hicieron callar. Roberto apareció con el rostro transformado, una mezcla de dolor, ira y claridad. «¿Es cierto?», preguntó a Carolina, apenas audible. «¿Lo de los medicamentos?». Ella se acercó. «Roberto, sabes que tu papá necesita ayuda». «Vi las pastillas», la interrumpió. «Las encontré donde él dijo. Las comparé con las recetas originales». Se volvió hacia mí, el hijo que conocía finalmente emergiendo. «Papá, yo no sabía, te lo juro. No sabía lo de los medicamentos ni de los cheques falsificados». Su voz se quebró. Asentí una sola vez, con la esperanza latiendo dolorosa y brillante. «Te creo».
La desesperación de Carolina llenó la habitación. «Roberto, piensa en nuestra situación, las deudas, el negocio». «Lárgate», susurró él. «Ahora». Carolina tomó su bolso. Su postura ya no mostraba confianza. Al llegar a la puerta, hizo un último intento de manipulación. «Sin mí, ¿quién lo cuidará cuando empeore?». Roberto enderezó los hombros. «Mi postura, como siempre decía Margarita. Yo lo haré, su verdadero hijo, no alguien que lo vio como una cuenta bancaria». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio entre nosotros pesaba con todo lo no dicho. Recuperarse no sería fácil. La confianza, una vez rota, se repara lentamente. «He cometido errores terribles», dijo Roberto al fin. «Miré a mi hijo, el único legado que de verdad importa». «Sí», admití. «Ahora los vamos a corregir, juntos». 1 hora después, Jaime llegó con los documentos legales que requerían atención inmediata. La orden de restricción necesitaba ser reforzada. La petición de tutela debía ser formalmente desechada. Y lo más urgente, había que actualizar mi testamento. «Preparé varias opciones», explicó Jaime, desplegando los papeles sobre la misma mesa donde Carolina había planeado mi ruina. Roberto se puso de pie para irse, pero le tomé el brazo. «Quédate, esto también te concierne». Mientras Jaime explicaba la estructura del fideicomiso y las protecciones legales, observé el rostro de mi hijo. La vergüenza en su expresión era una herida necesaria, como cauterizar antes de comenzar a sanar. «Y finalmente», concluyó Jaime, «tu decisión respecto a la exclusión explícita de Carolina del testamento debe formalizarse». Firmé sin dudar, presionando con firmeza la pluma sobre el papel. No por rencor, sino por claridad. Los medicamentos habían salido de mi sistema, y con ellos toda duda sobre lo que debía hacerse. 3 semanas después de la salida de Carolina, Roberto se había mudado de nuevo a su antigua habitación, temporalmente, según él. Cada mañana compartíamos café en un silencio cómodo, reconstruyendo lo que se había roto entre nosotros. Jaime se encargó del proceso legal con una precisión implacable. Las pruebas contra Carolina eran irrefutables. Firmas falsificadas, retiros no autorizados, medicamentos alterados confirmados por análisis de laboratorio. Rechacé presentar cargos penales, a pesar de las objeciones de Roberto. «Está siendo demasiado generoso», dijo mientras revisábamos los documentos finales. «Después de todo lo que hizo, justicia y venganza no son el mismo destino», respondí. «Eso me lo enseñó tu madre». Roberto se estremeció al escuchar el nombre de Margarita, pero sostuvo mi mirada. Una pequeña victoria en nuestro proceso de sanación. El Nuevo Testamento estaba ahora frente a mí. Sus disposiciones eran claras. Mi patrimonio pasaría a un fideicomiso a favor de Roberto, con protecciones contra reclamos externos, un fondo educativo separado para mis nietos, donaciones sustanciales a organizaciones dedicadas a la justicia para adultos mayores. El nombre de Carolina no aparecía en ninguna parte del documento, ni como beneficiaria ni como mención explícita. Algunos puentes, una vez quemados, deben quedarse en cenizas. «Ojalá mamá pudiera ver esto», dijo Roberto en voz baja. «Siempre decía que eras el hombre más sabio que conocía». «Ella lo ve», le aseguré, «y estaría más orgullosa de ti ahora que nunca antes. Por haber traicionado tu confianza, por haber encontrado el camino de regreso», interrumpí. «Eso requiere más valor que nunca haberse desviado». Mientras firmábamos los documentos, la presencia de Margarita se sentía casi tangible, no como un eco vacío de dolor, sino como la certeza cálida de que lo roto sí podía repararse. El domingo siguiente organizamos una pequeña cena, mi primera reunión social desde que Margarita se fue. Jaime y su esposa, mi viejo amigo Ernesto de la constructora, Miguel, el amigo de infancia de Roberto, que ahora era presidente municipal. La casa se llenó de voces y risas que habían estado ausentes por demasiado tiempo.
Durante el postre, servido en los platos azules de margarita que Roberto había desempacado con cuidado, Ernesto levantó su copa. Por don Tomás, quien nos enseñó que la integridad no solo consiste en construir muros firmes, sino también en saber cuándo derribar los que nos encierran. Hablando de integridad, añadió Jaime, el proyecto de ley que tu donativo ayudó a financiar fue aprobado ayer en comisión. Aumenta las penas por explotación financiera. Los ojos de Roberto se cruzaron con los míos al otro lado de la mesa. De una tragedia personal surgía una protección más amplia. Del dolor privado, un bien público. Más tarde, cuando los invitados se marchaban, Roberto se detuvo en la puerta de mi estudio. Encontré mis planos viejos en el altillo, dijo. Diseños de antes de que Carolina me convenciera de perseguir proyectos más grandes. Los de la comunidad de retiro, recordé. Espacios dignos, prácticos, asintió. He estado pensando en empezar de nuevo. Construir algo que hubiera protegido a alguien como tú, no que lo hubiera explotado. Constructora Harrison & Hijo, dije. Tiene buenos cimientos. Su sonrisa, la sonrisa de Margarita, iluminó su rostro. Vamos a necesitar una oficina. El cuarto de costura de tu madre sería perfecto como sala de diseño. Le gustaría ese nuevo propósito. Esa noche hablé con Margarita en voz alta, como ya era mi costumbre. Lo logramos, mi amor. No salimos ilesos, pero sí intactos. Toqué su anillo de bodas, colgado en la cadena que llevo al cuello. Nuestro hijo encontró el camino de regreso a casa. La manipulación de medicamentos me dejó algunos efectos residuales, mareos ocasionales, lagunas de memoria, pero me sentía más lúcido que en años. La crisis había quemado toda fachada, dejando solo lo esencial. Carolina pronto recibiría los papeles del divorcio que Roberto había presentado. No recibiría nada de mi herencia, pero su mayor pérdida no figuraba en ningún balance. La confianza que destruyó, la familia que rechazó, el legado de carácter que nunca supo valorar. Por mi parte, había recuperado mi voz, mi voluntad, y a mi hijo. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas ni propiedades, sino en el valor de defender la verdad incluso cuando uno se queda solo. Que el verdadero legado no es lo que se escribe en un testamento, sino lo que se graba en el corazón de quienes dejamos atrás. Y, lo más importante, descubrí que incluso en nuestros años de ocaso no hemos terminado de convertirnos en lo que somos. Que, a veces, nuestra mayor fortaleza emerge justo cuando otros nos creen débiles. Carolina intentó quedarse con mi dinero, declarando que estaba loco. En cambio, me ayudó a encontrar una claridad que había olvidado que tenía. Si esta historia te conmovió, te agradecería que le dieras me gusta a este video, te suscribas al canal y actives las notificaciones. La mejor protección contra el abuso es la conciencia, algo que podemos construir juntos, una historia a la vez.